Miren los problemas que tenemos, para que haya irresponsables que piden terminar con la cuarentena. Tenemos el drama, la bomba de tiempo de todos los geriátricos, ¿no? De Capital Federal y Gran Buenos Aires. Tenemos los barrios humildes donde ya está entrando el virus. Vamos a recorrer un poco los datos de la Argentina, del mundo, para que tengan una idea de lo que está pasando con el COVID-19 en el mundo. Muertos 182.359, infectados 2.600.000, recuperados 700.000. Pero vamos a ir a algunos casos en particular que yo quiero destacar, que estuve seleccionando para destacar algunos casos. En Brasil, muertos 4.575, infectados... no puede ser infectados 2.906. Vamos a corregir el dato. Sigamos con la otra placa, porque son mucho más los infectados. Alemania. Miren Alemania, 5.185 infectados, 14.771, recuperados casi 100.000. Un caso muy especial Alemania por la cantidad de casos que tiene, digamos, en realidad los casos de infectados son muchos más. Vamos, sigamos. COVID-19 en Estados Unidos, muertos 46.079, infectados 839.836, recuperados 77.000. A ver los datos que yo destaqué, vamos a buscar los datos precisos que hoy destacamos del mundo, pero antes Argentina, dale, Argentina. Muertos 152, infectados 3.144, recuperados 872, señores. Bueno, tenía los datos de los muertos que habíamos seleccionado, porque hubo récord de muertos en el Reino Unido. Hubo alrededor de 700 muertos en el Reino Unido. Temas gravísimos, ¿no? Gravísimo lo que está pasando en lugares como el Reino Unido, que resistieron muchísimo la posibilidad de la cuarentena. Bueno, nos vamos a meter ahora en la política, señores, porque derecho vamos a lo que se está discutiendo ahora en la política argentina, mientras no hay que quitarle un ojo a lo que está pasando con el coronavirus. Enorme discusión en torno a lo que va a pasar con la Corte Suprema de Justicia y la posibilidad de que el Senado de la Nación pueda funcionar, también el Congreso, pero el Senado fue el que primero lo pidió, pueda funcionar de manera virtual. Importantísimo para no poner en riesgo otra vez a un montón de gente en un operativo gigantesco para llevar a los senadores y a los diputados, traerlos aquí a la capital federal para que sesionen. Hay una enorme polémica. Ustedes saben, se presentó un pedido de certeza a la Corte Suprema de Justicia, opinó el procurador Casal, todavía la Corte no se pronunció, se va a pronunciar en poco tiempo más, y hubo hoy un tuit de Cristina Fernández de Kirchner, a su vez retuiteando a Graciana Peñafort. Dijo Cristina Kirchner: imperdible hilo de tuits en el que Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, explica que cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace, independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia. Antes de avanzar, se los cuento porque es muy fácil. Es muy fácil. ¿Qué dijo el procurador Casal? Casal dijo: no hay caso, la Corte no puede intervenir, porque la Corte interviene cuando hay un caso, es decir, cuando ya ha habido alguien que dice, bueno, esto que pasó es inconstitucional. Ahí interviene la Corte. Bueno, dice Graciana Peñafort, y demuestra, con un ejemplo, que eso es falso. ¿Cuál es el ejemplo? El caso Carlos Fait. Ustedes saben que la Constitución Nacional dice que cuando un juez cumple 75 años, debería no seguir siendo juez. ¿Qué pasó cuando Fait cumplió 75 años? Nadie dijo nada, nadie le pidió que se retirara a Carlos Fait presentando una acción. Sin embargo, ¿qué hizo Carlos Fait? Se presentó ante la Corte y pidió una declaración de certeza para que la Corte dijera si él podía seguir siendo juez, habiendo cumplido 75 años. La Corte no dijo ahí que no había ningún caso. La Corte falló sobre la cuestión Fait. Entonces no es cierto que no haya jurisprudencia sobre declaraciones de certeza cuando todavía no ha habido alguien que presenta una acción de inconstitucionalidad. Primer ejemplo que da Graciana Peñafort en su hilo de tuit. Segundo ejemplo, ¿qué dijo también el procurador Casal? Dijo, bueno, en realidad, ¿qué le preguntan a la Corte? Si el único juez de lo que pasa en la Cámara es la misma Cámara, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos nada que decir. ¿Qué va a decir la Corte? Si el juez, según la Constitución, de lo que pasa en las cámaras son las mismas cámaras, ¿no? de el Poder Legislativo. También falso lo que dijo Casal,
porque hubo un caso, y lo recuerda Graciana Peñafort, que fue el caso Bussi, el ex represor Bussi, ex gobernador de Tucumán. Cuando se convierte en diputados, la Cámara de Diputados no lo dejó entrar. ¿Y qué ocurrió? La Corte, a pesar de que la Cámara es la propia jueza de los títulos y derechos de los diputados, no lo dejó entrar, opinó sobre el tema, se metió en la cuestión y falló sobre si podía o no Bussi entrar a la Cámara de Diputados. Con lo cual, los dos argumentos del juez, del procurador Casal, la verdad que no responden a una realidad. Ya hay jurisprudencia de la Corte amplia sobre casos, no le digo iguales, pero parecidos. Entonces la Corte claramente podría declarar la certeza o no de lo que le pide el Senado de la Nación. Es decir, la pregunta es muy simple: ¿podemos funcionar de manera virtual sin que después nos digan que esto es inconstitucional? Y la segunda, el segundo argumento de Casal es: no, nosotros no tenemos nada que decir porque, ni la Corte tampoco, porque en realidad la Cámara de Diputados decide lo que quiere. Falsos, ambos argumentos falsos. Y después se mete en cuestiones políticas Graciana Peñafort con los tweets que hemos elegido de ella. Hizo un largo hilo de tweets, pero bueno, elegimos 2 o 3. Este es el número 14, por ejemplo, pero me parece un muy buen resumen. Caso hay. Lo que Casal está haciendo es intentando proteger las 12.000 fortunas que deberían pagar el impuesto a las riquezas, poniendo obstáculos. Bueno, en eso ya lo conocemos. ¿Cómo protegió a Stornelli, no? Picarón, ya te conocemos las mañas. Acuérdense que Casal no hizo nada cuando Stornelli estaba prófugo. Acompañó todo el tiempo que quiso Stornelli estar prófugo, fue apañado por el procurador Casal, nombrado por Macri. Esto no hay que olvidarlo. Y después también elegimos este. En el ring imaginario del debate jurídico, de un lado están Casal, tomando el té con Macri, Stornelli y los 12.000 millonarios, y en la otra esquina están los millones de argentinos que necesitan que el Estado los asista y el Estado que los tiene que asistir. Me parece que también esto, si querés, es una metáfora de cómo en verdad lo que se está discutiendo es otra cosa, y quiénes están en un bando y quiénes están en el otro. Otra vez hay un grupo que está en contra de los más necesitados, que no quiere colaborar con los más necesitados, porque el fondo de discutir si tienen que estar presentes o pueden hacerlo por forma virtual, evidentemente es una discusión sobre el impuesto a los ricos. No hay otra discusión acá. Cualquier otra cosa que te digan es mentira, porque el mismo PRO se quejaba de que no funcionaba el Congreso y cuando quisieron hacerlo funcionar, pero evidentemente el primer tema que se iba a tratar era el impuesto a los ricos, ahí todos dijeron no, esto de actuar, de legislar en forma virtual no se puede hacer. Mira este dato, lo cuenta Perfil. Vía Zoom y con distancia social, el Parlamento británico, británico estamos hablando. No es un ejemplo de Latinoamérica, es del Reino Unido. El Parlamento británico reanudó las sesiones. El órgano legislativo más antiguo del mundo, tras las vacaciones de Pascua, retomó sus actividades con menos legisladores y más medidas de protección. A ver cómo estaba funcionando el Parlamento. Mirá, con los jefes de bloque y el resto vía Zoom. De esta manera se demuestra que puede sin ningún problema funcionar el Parlamento argentino. No hay ningún problema. De hecho, ayer se dio uno de los grandes papelones que yo he visto en política, por lo menos en el transcurso de este año. No tengo nada en contra de Facundo Suárez Lastra, que me cae muy bien, pero ayer hizo un papelón absoluto en un programa de televisión cuando sostuvo que el Congreso estaba cerrado. Fíjate lo que pasó y después sacamos alguna conclusión. Pero usted, digamos, diputados de su bloque no estuvieron, se sesionó. No, están reclamando que funcione. Pero tienen que venir, Facundo. Los diputados para ejercer la función de diputado tienen que venir. Pero ¿por qué no están acá? Estamos reclamando, tenemos que venir a un Congreso que esté abierto. Está abierto. Que tenga Massa lo cerró y él lo abre, va él y se pasan gastando los demás porque no están cuando ellos cerraron absolutamente todo. Y vine acá al programa dando un mal ejemplo, porque uno tendría que decir, estamos todos en nuestra casa, es la primera vez que salgo. Le hago una propuesta, Facundo. Porque me había quebrado, es la primera vez que salgo a decir que los diputados podemos salir, tenemos que salir y vamos a salir. Una pregunta concreta. ¿Usted fue al Congreso? No fui. ¿Y cómo sabe que está cerrado?
porque hay un decreto de cese del cierre del Congreso. No hay voy a andar decreto... espiando a ver si... No me quiero ensañar con Facundo Suárez Lastra, que de verdad hizo un papelón ayer, ¿no es cierto? Sosteniendo que estaba cerrado el Congreso y él nunca fue al Congreso. Hay diputados que van todos los días a sus oficinas del Congreso. Otra vez estamos con una vieja costumbre del PRO muy trabajada durante el año 2015, el año de las fake news. Este tipo de mentiras, decir cualquier cosa. No se puede hacer política diciendo mentiras, pero mentiras tan berretas como esta de que él dijo varias veces: no puedo entrar a mi oficina. Le preguntaron, pero ¿usted fue a su oficina y no lo dejaron entrar? No, nunca fui. O sea, una mentira, pero de verdad berreta, trucha, porque ellos lanzan estas ideas y se las creen ellos. Y están convencidos de que lo que dicen es verdad y no tienen ni idea. Yo ni siquiera creo que él esté mintiendo a sabiendas, pero demuestra una ignorancia, una falta una falta de lógica absoluta, sostener una cosa que él mismo no sabe si es cierta. Está hablando de que todos, y ayer, pero varias veces dijo, hay que ir a trabajar al Congreso. Él nunca fue. Él nunca fue. Está diciendo que los demás tienen que ir, él nunca fue, y dice que el Congreso está cerrado. Pero hay que ser irresponsable para decir semejantes barbaridades. No se puede mentir en los medios de esta manera. Y además la mentira le duró 2 minutos, porque escribieron diputados diciendo yo voy todos los días al Congreso. ¿Cómo se puede mentir de esta manera? Pero ¿sabes lo que pasa? ¿Qué está pasando en el fondo? En el fondo está pasando esto. Míralo. En el fondo está pasando que no quieren ir al Congreso. No quieren ir al Congreso. La UCR ya dijo que no quiere votar el impuesto a la grande fortuna. No lo va a votar. Lo va a votar en contra. Lo va a votar en contra. Ya sabe Suárez Lastra que él va a ir a votar en contra. Entonces no quieren, porque no quieren también quedar en evidencia. Después, una cosa es el documento. Después, cuando tenga que poner la cara para decir yo no voto un impuesto a los más ricos, al 0,0 y algo % de la población, 12.000 personas que tienen más de 3 millones de dólares, van a tener que tener la cara dura para decir que no van a votar ese impuesto. Bueno, no quieren ni que ocurra esto. Y entonces inventan mentiras, pero mentiras de verdad muy berretas, muy berretas. Vamos a dejarlo de lado y vamos a meternos